Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos por comenzar a disfrutar una charla, debate, la verdad que muy interesante, donde está el compromiso de todos quienes hacemos este programa de Inquietos TV. Hablar de ciberbullying, de estos problemas que acompañan a un montón de niños, de adolescentes, de jóvenes y, ¿por qué no, también de personas adultas? Hoy el compromiso es de todos y está muy bueno, ¿no? Está muy bueno hablar de estos temas que tienen que ver con nuestra opinión, con lo que pensamos, con ocuparnos, que muchas veces hacemos oídos sordos, no queremos ver la realidad que padecen nuestros jóvenes en diferentes instituciones, en diferentes ámbitos. Y bueno, la idea un poco es comprometernos, comprometerte a vos también que estás del otro lado, para que ya no más empieces a comunicarte con nosotros, para que tires también tu pregunta, tu inquietud. Vamos a estar con profesionales muy ocupados en este tema, que tienen ganas de expresarse, que tienen ganas de contar todo lo que podemos hacer nosotros desde aquí y vos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo. Así que un programa, la verdad que sensacional, que lo vamos a comenzar a vivir y me alegro que nos estés acompañando. Como siempre, voy a hacer un paréntesis para agradecer muy especialmente a quien me maquilló y me peinó para el programa de hoy, Sandra Antonioni, que también ha maquillado a nuestras invitadas, que ya las vamos a presentar. Así que muchísimas gracias, Sandra, que siempre está con nosotros acompañándonos. El conjunto de Sol y Luna, una propuesta muy linda, súper cómoda, con un palazo, con bolsillitos, con lazos, una camisita que está envivada, muy lindo, por cierto, súper cómodo. Sol y Luna, que está a full y con buenas propuestas para el Día de la Madre. Solamente tenés que llegarte. Los accesorios también son de Sol y Luna, este colgante con estrellas, muy lindo, los aros, así que muchísimas gracias, Sol y Luna. Y para acompañar este conjunto, qué mejor que tener el calzado de Lilian Franco Calzados. Hoy unas sandalias divinas, súper cómodas, con excelente taco, con algunas tachitas, un trenzado muy pero muy lindo. Y por supuesto la cartera divina, preciosa, con tachas en forma de estrella, súper cómoda, divina. A nosotras que nos encanta llevar de todo. Así que muchísimas gracias, Lilian Franco Calzados. Ahora sí voy a darle la bienvenida a estos profesionales, a estos amigos de la casa, que hoy van a hacer sumamente interesante el programa de hoy. Así que le doy la bienvenida a la licenciada en Psicología, Ania Stodul-Sinsúa. Ania, muchísimas gracias nuevamente por visitarnos y estar con nosotros. Gracias, siempre es un placer venir, Sil. Bueno, me alegro. También nos acompaña Mariana Sánchez, ella es licenciada en Psicopedagogía y acompañante terapéutico. Mariana, un placer, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Y quien le va a poner la voz masculina al programa es nada más ni nada menos que el ingeniero en telecomunicaciones y profesor en el IPEA 292, agrónoma Lilian Prioto, en base y anexo, el señor Mauro Espertino. Bienvenido, Mauro. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y bueno, vamos a ver qué podemos intercambiar con el panel. Bueno, un tema muy interesante que lo vamos a comenzar a tratar, porque yo quiero tener el tiempo necesario para que cada una de las preguntas y de los puntos importantes lo vayamos desarrollando de la mejor manera. Así que los invito a que vayamos a compartir una pequeña pausa y luego sí comenzamos ya mismo a desarrollar este tema tan comprometedor que es el ciberbullying. Agroservice Ruta 24. Amplios horarios de atención al servicio del cliente. Ruta E86. Teléfono 03585 420 605 420 802. Adelia María. Municipalidad de Monte de los Gauchos apoya las inquietudes deportivas, culturales y productivas de su comunidad. Municipalidad de Monte de los Gauchos, obra pública permanente, con sentido social.
Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. ¿Ya te sumaste a Guiadelia Móvil? Si vendés un servicio, si sos emprendedor, si tenés un comercio o empresa, tu anuncio publicitario tiene un lugar especial en la única guía comercial digital de Adelia María y Zona. Guiadelia, una aplicación innovadora para estar en todos los dispositivos móviles de tus clientes. Consulta al 03585 413 134 o acércate a Titán Consultora y potencia tu presencia digital. Guiadelia Móvil, un nuevo concepto en comunicación. Ponete al día y aprovecha los beneficios del vecino cumplidor. Si adeudás tasas municipales, adherite a la moratoria 2019 para regularizar tu deuda. Elegí el plan de pago que más te convenga y aprovecha importantes descuentos de intereses de hasta el 80%. Además, todos los medios de pago a tu alcance. Evita ser notificado por veras. Ponete al día y aprovecha los beneficios del vecino cumplidor. Municipalidad de Adelia María. Los invitamos a compartir en este canal todas las semanas Jaque Mate, los días sábados a las 20 con repetición los martes a las 13:30. Jaque Mate, una realización televisiva de Titán Producciones que se transforma en el espacio ideal para las personas vinculadas al mundo de los negocios, del trabajo y del emprendedorismo. Los esperamos. Bueno, y aquí estamos por comenzar a desarrollar un tema muy interesante, muy comprometedor. Una de las preguntas que tenemos que dar para iniciar este tema es saber qué es el bullying, de qué se trata sobre todo. Muy bien, sí, la verdad que, bueno, un tema que está hoy en la agenda social y pública. Y bueno, está bueno esto de informarnos, ¿sí? No solamente a la sociedad, bueno, sino a quienes pueden estar hoy involucrados en esta situación de bullying. Bueno, en términos generales, el bullying es una palabra en inglés que nosotros utilizamos para designar la violencia entre pares que ocurre en el ámbito escolar. El bullying es una forma de discriminación, ¿sí? De ciertos estudiantes a otros estudiantes, pueden ser en forma individual o colectiva. Por algún tipo de condición social, sexual, alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva. Y es importante destacar que son conductas abusivas que se reiteran en el tiempo, ¿sí? No es un hecho aislado, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y generalmente implica manifestaciones de distintos tipos de violencia, ¿sí? Violencia verbal, física, psicológica, de índole sexual y cibernética, ¿sí? Entonces, por ahí lo que tenemos que tener en cuenta a nivel teórico es que sí o sí, para que haya una situación de bullying, tienen que existir principalmente 4 características. En primer lugar, tiene que ser intencional, es decir, es una conducta que tiene una persona o personas hacia otros, pero con la intención de provocar en el otro un daño o un sufrimiento, ¿sí? Tiene que además ser, como dijimos, una conducta periódica, algo que se mantenga o se sostenga en el tiempo. Además, implica también una relación desigual de poder, ¿sí? Siempre la víctima no tiene las mismas herramientas o recursos que el agresor, ¿sí? Y por último, siempre es una relación que se da entre pares, ¿sí? El bullying. Por ahí también lo que tenemos que decir ahora, que también está mucho en auge, los diferentes tipos de violencia que implica el bullying. La violencia, bueno, el ciberbullying, que ahora es bastante más conocido, que luego vamos a hablar un poquito más adelante. La violencia verbal, ¿sí? A través del lenguaje. Y la violencia psicológica, que es la que atraviesa todos los otros tipos de violencia y que implica una acción directamente de daño a la integridad emocional del otro, ¿sí? Esto de molestar al otro, de humillarlo, de excluirlo, ¿sí? De dejarlo de lado.
¿Cómo hacemos también un poco para diferenciar estas maneras de bullying y de agresión, ¿no? Saber que tenemos una persona que es la agresora y tenemos a alguien que recibe toda esa agresión, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros como para ir detectando de a poquito y ir teniendo visibilidad de estos problemas? Lo importante creo que es no naturalizarlo y también capacitarnos, formarnos en lo que es, ¿no?, el bullying. Desmitificar esta palabra que al tener, bueno, otro tipo de origen lingüístico nos aleja también de alguna manera, pero bueno, no deja de ser un acoso y un tipo de violencia, ¿no? Sí, sí. Y para esto resulta muy importante la prevención primaria, la promoción de la salud, generar campañas de concientización, informarnos al respecto, conocer de qué se trata, los diferentes matices que toma este tipo de violencia, este tipo de acto, y bueno, poder entre todos tomar partido de esto y tomar una posición activa. No sé, oídos sordos, yo creo que sería exactamente. Me parece que hoy en día por ahí se naturaliza y eso me parece que es lo que habría que atacar, ¿no? No hacer naturales ciertos gestos o ciertas agresiones y hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Y hay algo muy interesante, aunque parezca fuerte, el agresor tiene una personalidad débil, porque necesita siempre de espectadores que estén reafirmando o que estén asegurando su poderío. Qué buena esa mirada, ¿no? Para que entendamos un poquito los dos personajes, ¿no? Que intervienen. Bueno, hablamos de dos, pero pueden ser muchos más. Estamos hablando de dos como para individualizarlo, ¿no? El que acosa y la persona que recibe toda esa agresión potenciada. Que serían, en realidad, como vos decís, varios los involucrados en el sentido de que tenemos la víctima, bueno, como por ahí lo llamamos, los agresores, los espectadores, que serían observadores o testigos llamados, y la comunidad o el centro educativo. Que intervenir, ¿no? Exactamente. Eso me parece que por ahí lo que habría que en realidad somos todos, ¿no? Lo que decía recién de no hacer oídos sordos y involucrarnos un poquito cuando vemos algún acto de bullying o discriminación de otras épocas, quizás. Exacto. Hoy el bullying me parece que es una palabra, perdón Mari, que está de moda o es nueva a lo mejor, pero me parece que esto viene ya. Siempre existió. Me parece que viene antes, ¿no? Y es algo que va creciendo en relación a lo que la persona que es agredida va percibiendo. No es lo mismo que una sola persona en privado ejerza conmigo algún tipo de hecho agresivo o inadecuado que lo exponga ante el resto. Y ante un resto que de manera pasiva, para no generar un inconveniente personal, se mantiene en esa posición neutra. Y lo que tenemos que entender es que frente a estas situaciones, si estamos en una posición neutra, estamos apoyando al más fuerte, que en este momento el más fuerte es la persona que está generando la agresión. Entonces tenemos que desmitificar, tenemos que tomar partido y tenemos que entender que esta persona va cobrando poder, atacando la debilidad aparente del prójimo. Hoy es mi compañero, mañana puedo ser yo y pasado puede ser un hijo. ¿Por qué lo reconocemos como acosador? Eso te iba a decir justo, que tanto la víctima como el agresor o el acosador tienen personalidades muy diferentes, ¿sí? Que los hacen estar en esa posición. Una persona que es víctima, por lo general, tiene alguna condición diferente al resto, alguna condición de discapacidad o cognitiva o física, de salud, orientación sexual diferente, que hace que pueda llegar a ser, como dicen los chicos, punto o víctima de estas personas o de estos acosadores. El acosador, como recién decía Mariana, tiene una personalidad mucho más manipuladora, conductas impulsivas, generalmente obsesivos o generalmente que han también percibido violencia en otros centros educativos o en la familia. Generalmente no tienen amigos, tienen seguidores, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque son personas que los siguen por miedo o para obtener un beneficio, ¿sí? Y no eligen al azar la víctima. La víctima va a tener alguna característica puntual de la cual él se va a poder burlar. Exactamente. Van probando. ¿Siempre buscan personas débiles?
siempre buscan personas débiles a quien ellos puedan manipular. Y generalmente no van a encontrar una persona fuerte del otro lado, porque justamente el bullying lo que se encarga es de ir disminuyendo la autoestima del otro, trabajando sobre el desvalimiento y el poco poder que el otro tiene sobre mí. De igual manera, acá hay algo a favor de la persona que quizá a lo mejor se puede considerar débil o se puede sentir débil, que es la capacidad de reeducarnos y de educarnos, capacitarnos para recibir esta agresión. Porque el agresor no agrede 2 veces a la misma persona si la primera vez fue fortuito, no resultó. Entonces, tenemos que empoderar a la persona que se cree débil o que se siente en alguna instancia desmejorada, y tiene que entender que lo más importante es tomar cartas en el asunto, denunciar esta actitud a cualquier persona referente que tenga más cercano. Puede ser un familiar, puede ser el colegio, puede ser algún amigo, buscar algún líder en el aula, líder positivo. También eso tenemos está muy bueno, los líderes positivos, ¿no? En el aula. Eso está muy bueno, Mariana, lo que decís, pero yo me pregunto cómo detectamos nosotros como papás o como institución estas señales que hacen que nosotros entendamos que hay bullying, que está pasando estos que actos mi hijo de discriminación. puede ser víctima de bullying o puede estar siendo el agresor. ¿Cómo son esas señales de alarma? ¿Cómo despertamos nosotros para entenderlo? Pueden ser evidentes, verbales, cuando el chico directamente se comunica, o pueden ser también poco evidentes, más implícitas, de evitación, de reclutamiento, de aislamiento, de depresión, cambios notorios en la conducta del sujeto. Siempre nosotros lo dividimos por ahí en estas señales de alarmas físicas que hacen referencia a, por ejemplo, trastornos en el sueño, problemas con la alimentación, problemas digestivos, o muchos dolores de cabeza, quizás fatiga, hasta académicamente también se podría académicamente una comienza, por ejemplo, falta en la víctima, falta de concentración, ausentismo escolar, no quieren ir más a la escuela, de repente bajan las notas. A nivel psicológico, los efectos las alarmas son muy también notorias, porque comienzan sentimientos de miedo, pesadillas, miedo a la soledad, sentimientos de inferioridad, conductas negativas, ¿sí? Falta principalmente de autoestima, ¿sí? Eso es falta de confianza en sí mismo, lo que le va provocando un falso sentido de la realidad. Quizá a lo mejor un estudiante es excelente en matemática, y por ser hombre y por ser un área en la que por ahí no prestamos demasiado atención o popularidad en la adolescencia, termina siendo víctima de bullying. Se dan vuelta en los roles y generalmente terminan cobrando las personas que se destacan por algo en especial o que tienen intereses distintos, pero no por eso están equivocados o erróneos. Está despertando el tema, y cada minuto que compartimos y pasamos se pone más interesante. Yo los invito a que hagamos una pequeña pausa y luego se vienen muchas más preguntas, y a vos que estás del otro lado, te invito a que te comuniques con nosotros, que tires tu inquietud, tu pregunta, para que nosotros podamos tratarla y, por qué no, ser otro disparador más de este tema tan lindo esta noche como es hablar y ocuparnos muy especialmente del bullying. Ya volvemos. Osvaldo González y compañía, desde 1928 junto a la gente. Casa Central en Adelia María, sucursales en Río Cuarto y General Levalle. Griferías, sanitarios, cerámicos, todo para la instalación de agua y gas. Una empresa líder en materiales de construcción. Brinda asesoramiento y planes accesibles para que construir sea más fácil. Osvaldo González y compañía, 90 años de trayectoria mirando hacia el futuro. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99-028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Estudio contable de la contadora Viviana Paolazo. Seriedad, responsabilidad y trayectoria. De Anfunes 242, teléfono 03585-421-571. Email estudiopaolazo@yahoo.com.ar.
Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585 492 010. Y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585 420 204. Metalúrgica Don Luis de Cristian Gatti. Toda la tecnología en tratamientos antidesgaste para todo tipo de metales. Contamos con lo último en equipamiento para realizar arenados y granallados de carrocerías, acoplados, cisternas, estructuras metálicas, caños, llantas y todo lo que quieras restaurar. Contamos también con balanceo digital de rotores, turbinas, sinfines, cardanes, cementado de sinfines y todas las partes de su cosechadora axial y convencional. Venta y colocación de cerámica antidesgaste. Vamos a la zona. Encontranos en Manabela y Ombú de Adelia María. Sol y Luna, moda y estilo. Acompañamos a la mujer real para que te vistas a la moda sin importar el talle. Para las más jóvenes, marcamos tendencias, combinamos estilos y cambiamos tu look. Sol y Luna. José Manabela 267, Adelia María. Inmobiliaria Carrera, de Román Martín Carrera. Corredor inmobiliario y martillero público. Gestoría del automotor. Una empresa al servicio de sus clientes, brindando seriedad, confianza y buenos negocios. Inmobiliaria Carrera, de Román Martín Carrera, en Rivadavia 317, Adelia María. H Indumentaria, ropa masculina, marcamos tendencia. Te proponemos un lugar exclusivo para el hombre de hoy. Ropa informal y de vestir para todas las edades. Sentite único. H Indumentaria, Avenida San Martín 242, celular 3585 40 50 28, Adelia María. Bueno, seguimos nosotros disfrutando el programa, la estamos pasando muy bien, charlando, hablando un poquito del tema, pero también la gente que se está sumando y tengo que leerles algo, ¿no? Una de las televidentes, una de las seguidoras dice: un tema amplio que hable de las puertas a varios debates interesantes, pero por sobre todo instala preguntas en la audiencia y eso es lo mágico, ¿no? Que se hable esto con compromiso, se debata, se pregunten, porque es la manera de cambiar las pautas culturales desde la casa, la vida diaria, de romper con los estereotipos. Felicitaciones por lo que están haciendo, marca tendencia, hace historia y es la base de todo cambio. Así que agradecemos muchísimo entonces a esta mamá que se ha comunicado con nosotros. Tengo otro más, si me permiten, chicas, lo vamos a leer porque está muy bueno que hagan llegar su pensamiento. Otra de las mamás dice: wow, qué tema, nosotros lo padecimos muchísimo con mi pobre hijo que terminó estudiando en una localidad vecina de Adelia María. Hoy tiene 21 años y hasta el día de hoy, cuando ve un gesto, escucha una palabra, ve en los ojos de alguien discriminación, recuerda lo vivido y le duele como si fuese hoy. O sea, son temas que van marcando la situación y la vida de cada uno de los jóvenes, ¿no? Y eso es importante sí remarcarlo porque las consecuencias negativas, tanto para la víctima como para el agresor, no son solo a corto plazo, son también a largo plazo, como estaba contando esta mamá. Y generalmente a largo plazo, por ahí si la persona no lo pudo hablar o no pudo tener la ayuda necesaria con profesionales o en el colegio tampoco se hablaba del tema por ser un tema tabú, esa persona se sintió quizás solo en poder enfrentar este problema, esta problemática, y las consecuencias son aún peor. Por eso la necesidad de hablarlo ahora y de poner esto en palabras, ¿no? Lo que me llama muchísimo la atención y hace preocupar es esto, ¿no? De tener que llegar a una instancia como por ejemplo cambiar a un adolescente, por lo que dice la mamá, de colegio, llevarlo a una localidad vecina, o sea, exactamente. Es bravo. Yo no sé cómo lo ves vos, Mauro, siendo profesor y estando constantemente con adolescentes. Sí, quizás es más o menos lo que decía recién, no hacer oídos sordos, y si estamos viendo alguna situación de bullying,
por ahí no exponer, en este caso al alumno, adelante de todo el curso, y llamarlo fuera de clase, en un recreo o en otro momento, y preguntarle qué le está pasando, bueno, para poder tratar el tema. Yo creo que eso es lo que no tenemos que dejar pasar, y tratar el tema en su debido momento, y no por ahí cuando sea tarde, como por ejemplo esta mamá que, bueno, el chico se tuvo que ir a otra localidad. Exactamente. Tratar de evitar todo esto, me parece una locura. Eso es importante, perdón, Mauro, lo que quería recalcar lo que acabas de decir, porque el bullying por ahí es importante tratarlo o gestionarlo de forma privada, o sea, atenderlo, pero no exponer a la víctima. Pero como que estás alimentando, frente, claro, alimentar eso, ni frente al curso, incluso cuando se llama a los padres o a la familia, tampoco se pone en conocimiento el nombre de la persona. Eso es importante en el centro educativo, tenerlo en cuenta, de no exponer más a la víctima. La gente quiere saber de qué hablamos cuando hablamos de ciberbullying. Hay muchísima gente que no sabe esta terminología. Hoy está muy de moda y tenemos que entender de qué se trata cuando hablamos de ciberbullying y estas agresiones por las redes. Bien, el término en sí, teóricamente, implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer bullying. Esto quiere decir usar el chat, las redes sociales, bueno, Facebook, Instagram, para publicar imágenes con contenidos agraviantes que perjudique, digamos, o dañe la integridad de otra persona. Y también aquellos sujetos que comparten estas imágenes y que perpetran esta violencia que ejerce el agresor frente a la víctima. ¿Sí? Ese es el concepto principal y teórico, que incluye en realidad todos los otros tipos también de violencia, como decíamos recién, la violencia principalmente verbal, ¿sí? Psicológica, esto de poder, digamos, compartir con todos, ¿sí? Una comunidad mucho más abierta, la cuestión de la agresión. Y además lo importante es que el agresor termina siendo muchas veces anónimo. Entonces tampoco se hace cargo, ¿sí? de cómo está dañando y provocando un sufrimiento a otra persona, digamos, y lo hace sin hacerse cargo de su comportamiento. Han facilitado... ¿Se puede llegar, por ejemplo, a crear una identidad que no sea la propia para poder agredir a otra persona? Sí, ni hablar, con un perfil falso. Yo creo que justamente sería la forma más cobarde por ahí de hacer bullying. No quiero decir a esto que es valiente, ¿no? Otro tipo de bullying, ¿no? Pero en un segundo, con un simple clic, evidenciamos o ponemos en la computadora o el medio de cualquier otro lo que se me ocurrió en ese momento, y no nos damos cuenta del daño que me parece que estamos causando, ¿no? Se juntan muchos factores ahí, lo fácil que es divulgar algo y lo fácil que es también hacerlo con otra identidad, ¿no? Entonces volvemos a la imagen del cobarde y de la persona débil que se esconde detrás del monstruo, del victimario supuesto que ejerce esta violencia. Y algo muy importante que creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y ser responsables como sociedad, lo hablamos y sentimos de alguna manera desde nuestro lado de justiciero que tenemos, que lo ejerce el otro. Y en realidad todos a diario colaboramos o contribuimos con esto. Es algo que vamos generando entre todos, porque de lo contrario, si no habría respuesta del otro lado, se cortaría y se pararía. Entonces creo que como sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que comprender que más de una vez, consciente o inconscientemente, que acá está la intencionalidad de la cual hablamos, estamos ejerciendo algún tipo de acoso, de abuso, de violencia, que puede degenerar, ¿por qué no?, en sucesos desfavorables, porque nunca sabemos cuál es la tolerancia psíquica, los mecanismos de defensa yoicos, la historia del sujeto, las interpretaciones del sujeto que lo acompañan y lo contienen para hacerle frente a este tipo de acoso, ¿no? Entonces nunca sabemos lo que va a pasar. En eso, perdón, Mariana, es importante destacar que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando hablamos de bullying. Y como adultos tenemos que saber que los niños no poseen las mismas herramientas que nosotros para hacerle frente a situaciones de violencia, ¿sí? Siempre las situaciones de violencia impacta de manera negativa en el sujeto y por ende necesita
necesita muchas más herramientas y formas para hacerle frente que un adulto que obviamente... Resultan situaciones traumáticas porque superan la capacidad de mecanismos de defensas para afrontar eso, ¿no? Porque son sucesos muy violentos para la edad que tienen los chicos, para la tolerancia que tienen. Hablamos un poco de estas diferencias, ¿no? Diferencia de lo que tiene que ver con el bullying y el ciberbullying. Para que la gente lo tenga bien en claro, ¿cuáles son estas diferencias para detallarlo? Bien, la principal diferencia en realidad es que el ciberbullying implica el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Bien. Los chats, las redes sociales, ¿sí? Todo lo que implica medios de comunicación, ¿sí? Para hacer bullying, sería como un medio para, ¿sí? Donde, como decíamos, se ejerce la violencia, que puede ser de forma anónima o no, y también estos bullying testigos, remoto, ¿no? Claro, exactamente. Realmente, que comienza, digamos, en esa persona, pero con la rapidez con la que hoy se comparten las imágenes y la información, termina afectando incluso no solamente a esa persona o a esa víctima, sino a su contexto social y familiar. Se podría decir que, viendo la característica de este medio masivo de comunicación, sería el medio por excelencia para el agresor en este momento frente a esta situación, porque hoy en día la mayoría de las personas tienen teléfono, por ejemplo, o acceden de manera inadecuada, inapropiada, precoz al uso de tecnologías. Preguntarse, por ejemplo, cuáles son estos factores de riesgo y hasta qué punto van. Estamos hablando precisamente de qué. Y tenemos de todo, ¿no? Como un simple... Porque da para preocuparse, personal, o sea, la señora que está en su casa, el papá, se debe estar haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto y cómo registrar y cómo hacer para que no toque fondo? Nunca sabemos hasta dónde en realidad, porque nunca conocemos el océano de posibilidades que esconde la otra persona. Pero pueden ser desde acontecimientos mínimos como un cambio de escuela, que ya es mucho, es demasiado y traumático, como a intentos de suicidio o de agresiones. Sí, esa sería como una conducta más extrema, ¿no? Exacto. La consecuencia negativa más extrema, que es dañarse a sí mismo, ¿no? La víctima comienza a vivir situaciones de acoso diario, en la cual, como decíamos recién, va perdiendo la confianza en sí mismo, va perdiendo la autoestima, teniendo problemas en el colegio, apartándose de sus vínculos más cercanos, que son sus amigos, que es la familia. Entonces se empieza a excluir. Y la consecuencia más negativa, de acuerdo también a estudios teóricos que se han hecho, es el daño a sí misma, como dice Mariana, que puede ser incluso el suicidio. Contra terceros también contra puede terceros ser. También. Tenemos casos también en Argentina, no tanto afortunadamente, pero contra terceros también. Y también, perdón, a largo plazo, como decías vos, Sil, por ejemplo, los agresores terminan perdiendo el límite entre lo que está bien y lo que está mal, y por ende terminan desarrollando conductas delictivas, conductas de situación de abuso de sustancias, ¿sí? Conductas negativas a largo plazo. Vamos a dejar el tema acá. Yo voy a tomar algo interesante que dijo Mauro, de estas personas que son espectadoras de estos casos de bullying, y que tenemos que reconocerla, tenemos que ver qué podemos hacer, cómo moverlas de esa posición de observador. Así que voy a tomar esa pregunta, me voy a ir con esa pregunta a la pausa, y luego sí tenemos las respuestas y muchas más preguntas para hacer y compartir con todos ustedes. Quédense con nosotros. El Caserito, panadería artesanal, pan, facturas, masas finas, productos elaborados en horno de barro, tapas para empanadas y pascualinas por pedido. El Caserito, Juan 23, esquina San Lorenzo, teléfono 03585 154 10 939, Adelia María. Fábrica de muebles Gilmar, muebles de pino y melamina, amoblamientos de cocina, juegos de mesa y silla infantiles, muebles para todos tus espacios. Gilmar, San Martín 464, frente a la plaza. Teléfono 3585 41 11 53.
Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. Bueno, seguimos con la temática, seguimos disfrutando esta noche de debate hablando de bullying, este tema que preocupa muchísimo y que qué bueno cuando decidimos ocuparnos, así como de este tema, de tantos otros más, ¿no? Que tienen que ver con el compromiso, tanto de las familias como de los profesionales, como de un montón de gente que está a cargo de instituciones y que muchas veces no sabe cómo reaccionar, cómo proceder. Bueno, hoy estamos nosotros tratándonos de ocupar de este tema, de no dejarlo pasar, con compromiso, con nuestra opinión, arriesgándonos a que podemos equivocarnos o no, pero seguramente vamos a estar sacando una muy buena idea de este tema. Me quedó una pregunta, Mauro, que interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser observadores, estamos hablando de dejar pasar un montón de cosas, de no ocuparnos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un poquito lo que hablábamos recién, los observadores o una parte, me parece que es fundamental o muy importante, porque hablamos de agresor y de víctima, pero me parece que la persona que está al medio y apoya, como decían las chicas, con el silencio, me parece que es un factor fundamental y por ahí es la persona que puede empezar a cambiar algo. Me parece que por ahí es la persona que puede dar el puntapié para detectar este bullying y bueno, y poder hacer algo. Ya sea como docente por ahí en la escuela o como me toca ser papá, soy papá de adolescente y bueno, se pueden ver tranquilamente en el grupo de amigos algunas de estas actitudes y bueno, involucrarse y preguntar un poquito a ver qué está pasando, como para ver si podemos intervenir y lograr algo, ¿no? Sí, estos observadores también hay que destacar que terminan teniendo las mismas consecuencias negativas que la víctima o que el agresor, ¿sí? Esto es importante destacarlo, porque no es que solamente son simples observadores o testigos de violencia, sino que se convierten en espectadores de esta violencia y la naturalizan, ¿sí? Por ende, es probable que también estas personas, cuando crezcan, comiencen a entablar relaciones desde la violencia, ¿sí? Que ejerzan o que sean víctimas también, sean desde víctimas. la naturalización. Es decir, naturalizo tanto que discriminen a un compañero que cuando me toca a mí, bueno, me toca a mí. El tema es el que lo hace siempre, es el que se pone en esa posición de agresor y nunca de víctima. Por eso tenemos que rebelarnos entre todos contra el agresor de manera pacífica. Podemos utilizar, se me ocurre, grupos de mediación en el colegio, podemos utilizar también grupos, reuniones. Dar algunas medidas como para que la gente, tanto en la institución como en su casa, pueda implementarlas, pueda llevarla a cabo. Exacto. Y lo que es importante al momento de sancionar, me parece que tendrían que ser estratégicos y no buscar facilitarle la tarea, por ejemplo, de repente decir, bueno, una semana sin clases porque el agresor termina estando fascinado, lamentablemente. Sí, en realidad, María, eso, como vos decís, las medidas generalmente son disciplinarias, son sanciones desde la represión, este modelo que conocemos en los colegios desde hace mucho tiempo. Y en realidad hoy se necesitan medidas integrales, porque la violencia ataca al sujeto en todo su desarrollo integral. Entonces es necesario que la medida no solamente sea de una directora, sino que la medida incluya a padres y a los mismos chicos del colegio o del curso donde hubo una situación de bullying, ¿sí? Esto que dice Mariana, esas campañas de sensibilización o por ahí estos talleres que estén dirigidos y hechos también por los alumnos, para que ellos sí puedan instruir en el tema y realmente sean ellos los que tomen la bandera de la lucha frente a esta intimidación. Concientizar el tercero, ¿no? Estos observadores, exacto, ¿no? Y de reeducar a la persona que ejerce violencia, hay que reeducarla y hay que posicionarla en el rol que él tanto atacó.
¿Sabemos escuchar como institución estas problemáticas? ¿Las sabemos ver? ¿Las sabemos escuchar? Me pregunto porque muchas veces con otros temas se suelen perder ratos de horas de clase por hablar temas que tienen que ver a la convivencia. Y sobre este tema, ¿también se pierde un tiempito? ¿También se habla? Sí, lógicamente que se habla. No es fácil, no es un tema fácil para hablarlo, pero lógicamente uno ya por ser mayor, apartándome de la escuela, me parece que, volviendo a lo que decía recién, tiene que intervenir, no puede naturalizar algo que no es natural, no es común y no hace bien a alguna persona que una o demás le estén Lo que suele pasar es que el docente tiene otra finalidad y debe tener otra finalidad, que es la de educar, la de contener, la de enseñar. Ya de por sí el rol docente se ha sobrecargado de tantas funciones que no le competen directamente, que ya ponerlos en el rol de psicólogos y de terapeutas sería demasiado. Pero creo que necesitamos voceros en el aula, justicieros que se encarguen de apoyar el discurso del denunciante. Porque cuando uno recibe una queja, una demanda, entre el bullicio de la clase y toda la teoría que tengo que dar y lo que tengo que enseñar, realmente si el agredido no toma cartas en el asunto, que seguro no la va a tomar porque le da vergüenza y no hay nadie que lo apoye, eso saca peso a la situación. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver esa situación y de ser el primer oído de esta persona para, bueno, después con profesionales tratarlo, ¿no? Pero me ha pasado con alumnos fuera de la clase, no termina la clase, toca el timbre, quédate un ratito por favor, necesito hablar con vos. Y bueno, y tratar algunos temas que son importantes, pues lógicamente se acudirá al profesional correspondiente. Exacto, ¿no? Y eso, lo que dice Mauro, es importante de escuchar a nuestros niños y adolescentes también, porque muchas veces se lo escucha desde un lugar de poco respeto y es necesario creer en nuestros niños, creer en lo que nos están contando. Y eso es importante también desde la familia. Estas frases que se escuchan de son cosas de niños, ya que algo habrás hecho vos para que el otro te dijera eso. Entonces, bueno, le quitamos credibilidad a ese relato y en realidad allí es cuando dejamos desamparado a ese niño o ese adolescente que no puede pedir ayuda porque ya la familia o la institución donde él necesita sentir protección lo ha dejado desamparado. ¿Y podemos prevenir? ¿Podemos prevenir el bullying? ¿Qué podemos hacer? Promoción, prevención primaria de la salud, promoción, campañas de concientización, hablar del tema, contar de qué se trata, generar debates en el aula, poner las cartas sobre la mesa, que los mismos alumnos en un ambiente íntimo del aula puedan contar con quién se sienten molestos, identificar a los más vulnerables, identificar a las personas con esto de la maravillosa inclusión educativa, a las personas que son especiales, como todos, pero que tienen capacidades especiales que llevan al aula, protegerlos, acompañarlos, resguardarlos. Tenemos que ser mejores personas. Y yo creo que siendo mejores personas, aumentando la calidad en valores, la integridad personal, el compromiso por el otro, desarrollando la empatía, entendiendo que lo que le pasa al otro también de alguna manera me está pasando a mí, creo que solamente ya eso hace una gran diferencia. Es una cadena de favores que nos vamos haciendo entre todos. Sí, además hay que tener en cuenta que las situaciones de bullying, como decía Mariana, deterioran la convivencia escolar. Por ende, también tiene consecuencias negativas para el centro educativo. Se pueden dar incluso situaciones hasta de estrés laboral, ¿no? Donde el docente no sabe cómo reaccionar frente a tanta violencia que hay entre los estudiantes. Entonces, es necesario, como dice Mariana, poder desde el colegio hablar del tema, no tomarlo como un tema tabú. Esto ya va a iniciar la posibilidad de que se eduque desde valores de la paz, de la cultura de la paz, desde la protección, desde la no violencia, cómo detener la violencia. Y para mí me parece muy importante que en realidad sean
partícipes, ¿sí? Los mismos estudiantes en varias escuelas incluso han desarrollado hasta protocolos, que son como documentos que firman ellos, que firman los padres, de ciertos pasos a seguir, de las consecuencias que provocan estas conductas de intimidación como el bullying, y cuáles serían los pasos a seguir como para detectar y detener también estas situaciones. Y ¿sí? desde la familia, Eso te iba a preguntar, ¿no? Desde la familia, sí, ¿cuánto podemos hacer? Desde la familia si todo. empezamos antes, desde pequeño, o en qué momento tenemos que reforzar esos valores para que después nuestros hijos se sientan con la capacidad, con la fortaleza, para poder enfrentar estos momentos donde nos sentimos agredidos, discriminados, disminuidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Sigo insistiendo que acá tenemos como dos maneras de interpretarlo, ¿no? Nos tenemos que fortalecer para recibir de manera adecuada y asertiva el ataque, o tenemos que fortalecernos en la calidad personal, ¿no? Porque si lo último sería lo primero, no tendríamos la necesidad de estar todo el tiempo fortaleciéndonos y en estado de alerta y con neurosis de todo tipo para prevenirnos del ataque. Creo que aprendemos desde pequeños. Obviamente, esto si no hay ningún trastorno psicótico o rasgo antisocial o disocial de personalidad que ataque a la persona, ¿no? Que puede pasar. Si una persona tiene rasgos normales para vincularse en sociedad, aprende de sus padres, de las personas, de los tutores que lo educan, la manera de relacionarse con el resto. Nuestros hijos nos ven todo el tiempo y aprenden de nosotros estas conductas. Quizás el bullying, haciéndolo una palabra más natural en la mesa, en nuestras casas, quizás el niño se va a sentir más con confianza para charlar estos temas, ¿no? Tanto para el papá como para el niño. Esa palabra, ¿no? que es clave, ¿no? Confianza. Yo me quedo también con eso, con esa palabra de ellos. Y la comunicación como papás. Confianza para la comunicación. Conocemos a nuestros hijos, preguntémosles cómo están desde chiquitos, analicemos, confiemos en nuestra intuición, miremos con quién se juntan, con quién se empezaron a juntar, con quién se dejaron de juntar, cómo se sienten, los conocemos. Entonces, conocemos, es por eso que nos vamos a seguir ocupando de estos temas que son tan importantes, pero vamos a hacer otra pausa más. Necesariamente tenemos que hacerla, pero luego sí vamos a hacer un cierre y voy a tirar algo importante que dijo Ania, ¿no? Hay un cierto protocolo que debemos tener en cuenta desde las instituciones. ¿Cómo podemos proceder? Ya se los voy a decir para que todos sepamos, conozcamos un poquito más. Antes los invito a una pausa y ya volvemos. Los invitamos a compartir en este canal todas las semanas Jaque Mate, los días sábados a las 20 con repetición los martes a las 13:30. Jaque Mate, una realización televisiva de Titán Producciones que se transforma en el espacio ideal para las personas vinculadas al mundo de los negocios, del trabajo y del emprendedorismo. Los esperamos. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585 491 010. Blah, blah, blah.
Bueno, seguimos ya en los últimos minutos, el último segmento de este programa, de este debate, hablando de bullying. Qué tema tan interesante. Y bueno, me quedé con algo muy importante ya en el final del anterior, porque si hablamos de protocolo, si hablamos de sugerencias, de cómo proceder, de cómo sugerir, tenemos que llegar hasta la página de UNICEF, y en el año 2012, si estoy en lo correcto, generó un protocolo para que tengamos de alguna manera un campo de acción, para que podamos actuar, para que podamos saber qué se puede hacer y más aún trasladarlo a las instituciones, ¿no? Y se los voy a leer porque está muy bueno, porque ningún paso se tiene que perder. Y dice lo siguiente: el primer paso es la detección de la situación de bullying, el segundo es la comunicación a la dirección, el tercer paso es la atención de la situación, el cuarto, la comunicación con las familias, el 5 es la entrevista con todas las partes, el sexto es definir las medidas a seguir con las diferentes partes, el séptimo es el seguimiento a la implementación de las medidas a tomar, y el octavo son las medidas y acciones para restaurar la convivencia. Una página muy interesante de UNICEF, Ania, bueno, vos me apoyarás en esto, está muy bueno seguir, llevarlo adelante, leerlo, se los aconsejo a todas las instituciones que tengan ganas de informarse, de interesarse, ¿no? Exactamente, este es un protocolo que lanzó UNICEF aproximadamente, como decías vos, en el año 2012, que define, ¿sí?, lo que es el bullying, nos brinda ciertas características, ¿sí?, la importancia de quiénes son los sujetos involucrados, a modo de psicoeducación, ¿no?, tan importante. Y como vos nombrabas ahí, los 8 pasos necesarios que una institución tiene que seguir cuando detecta la situación de bullying. Y en eso me detengo un poquito, porque en realidad, recién como hablábamos, no cualquier situación es bullying, y es importante también esto tenerlo en cuenta, porque muchas veces terminamos etiquetando a nuestros niños de víctima de bullying o de agresor, y en realidad esa situación terminó siendo obviamente un hecho de violencia, que también es repudiable, pero no es bullying, ¿sí? Como decíamos al principio, tiene que tener estas características que ya nombramos para que realmente sea una situación de bullying, y a partir de ahí tomar estas medidas que propone UNICEF en su protocolo, pero que en realidad estaría bueno, como decíamos recién, que cada institución pudiera diseñar su propio protocolo, y que los alumnos sean quienes son los que puedan, digamos, formular estas propuestas y que se introduzcan en el tema y que realmente puedan participar de las medidas que se pueden llegar a tomar. Bueno, un tema importantísimo que sin duda va a llevar a todas las familias y educadores a tenerla en cuenta, y por lo menos a releerla, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y cómo podemos actuar de alguna manera? No, ni hablar, no sabía, no conocía este protocolo, pero está muy bueno para bajarlo al aula. Exacto. Y como decía Angie, traerlo al aula, hablarlo con nuestros alumnos, está bien, y ver la realidad de cada uno, ¿no? Porque esto por ahí es en forma general, y bueno, cada aula, cada localidad, quizá cada ciudad es un mundo diferente, ¿no? Entonces, traerlo y hablarlo con nuestros alumnos, que yo creo que en ese ambiente ahí más chiquito podemos llegar y podemos charlar bien y llegar a hacer nuestro propio protocolo, ¿no? Sí, seguro. Tener en cuenta que cada contexto social es diferente, contextos familiares también es diferente, entonces cuando hablamos, incluso desde el colegio, que hablamos con los padres, con los familiares, bueno, también da como unos tips, digamos, para ver cómo poder enfrentar esa situación, ¿sí? Que decíamos recién, esta gestión privada, ¿sí? Esto de no, como vos decías, no exponer al alumno, a la víctima. Entonces nos dan como ciertos pasos para cuidar a la víctima, ¿no? Que es como lo más urgente cuando detectamos una situación de bullying. Cada protegerlo. Quizá como con su identidad, con su regionalidad, con su contexto, con su historia y con sus problemáticas, sería interesante que se centrara en esto, ¿no? En la creación de un propio protocolo. Un poco vos, Mariana, lo debes ver también, porque bueno, trabajando desde el gabinete de psicopedagogía de la municipalidad, tienen contacto obviamente con diferentes instituciones. Entonces
entonces debe ser de alguna manera un tema que te debe llegar a vos también. Así es, y como hablamos recién también, yo creo que hay una falta de capacidad para aceptar las diferencias, ¿no? La singularidad en el otro. No aceptamos que el otro sea distinto, o no aceptamos que el otro no responda a los esquemas que alguien en algún momento definió, porque tampoco son reales, porque no nos engloban a todos. Entonces no puede haber un esquema universal, integrador, que nos englobe a todos, porque sería eterno y sería maravilloso. Qué lástima que no existe, ¿no? Sí. Pero creo que lo veía mucho como maestra integradora también, acompañando a diferentes niños con algunas cuestiones especiales, y lo vemos también mucho en el gabinete. Cuando llegan los niños con, bueno, diferentes cuestiones, por cuestiones sociales, económicas, físicas, de todo tipo. El que tiene la intencionalidad, que es uno de los 5 parámetros que se tienen que seguir para que se genere el acoso, de hacer daño, va a encontrar cualquier manera de hacerlo. Y va a buscar hasta poder descubrir cuál es el sector más débil que tiene el otro para poder recibirlo. Muchas veces puede ser algo que le esté faltando al propio agresor. En la mayoría de la proyección. Exactamente. La proyección. También lo veo, bueno, en el consultorio particular, ¿no? Eso también es importante mencionarlo cuando, bueno, llega una mamá, ¿sí? Con su niño que supuestamente sufre, ¿sí? De bullying. Lo primero es, también en el gabinete, como seguramente Mariana lo sabe, o como profesor, de calmar, ¿no? También a las familias, de poder instruirlos en el tema, de, bueno, de contarles cuáles son los pasos a seguir, de darles también a los padres herramientas para el manejo, ¿no? De estas situaciones para con los hijos. Porque ¿qué hacemos los papás, no? Cuando sabemos que nuestro hijo es víctima de bullying, no nos sirve de nada agredir ni ponernos en una situación, sino yo me parece que tenemos que tomar ese tiempito como para pensar muy bien y saber que tenemos que cuidar a nuestro hijo. Muy interesante, cuando vamos creciendo, nos da vergüenza contarle a nuestros padres lo que nos pasa y si sentimos que somos víctimas de algún tipo de discriminación. Nos da vergüenza anticiparnos a la conducta de un papá presente, de una mamá presente, que va a reclamar o que va a recriminar de alguna manera en defensa nuestra. Entonces creo que es más fácil detectarlo en el niño, que es más espontáneo, que tiene una comunicación más fluida y con menos tabúes, menos reprimida, y no en el adolescente. Recordemos que el adolescente adolece y entra en una etapa crítica. Por eso creo que la psicóloga nos va a poder asesorar más aquí. Son, me da la sensación, el público más vulnerable al cual tenemos que atender. Sí, los adolescentes, y bueno, también como decías, los niños y las niñas por ahí pueden expresarlo mejor, pero bueno, los adolescentes están en este momento en que no quieren contarle nada a los padres y tampoco quieren quedar mal frente a su grupo de amigos y ser esta persona que está en el foco, ¿no? de la conducta. Entonces es importante también como padres, como vos decías recién, Sil, de poder en realidad darle a nuestros hijos la confianza necesaria, que estos temas se hablen también en casa, y la necesidad de, obviamente, manifestar también en la casa la cultura de la paz y no de la violencia, ¿no? Y desarrollar un sentido de realidad real, valga la redundancia, ¿no? Porque se genera un panorama que no es el real, como decíamos recién, con chicos que tienen talentos extraordinarios, hombres que tienen talento para el arte, que tienen talento para la música, para el baile, que es fabuloso y que es fascinante, se crea en una realidad paralela, una imagen negativa, porque el reflejo en la construcción de la identidad, que una de las fases es esta, ¿no? Lo que me devuelve el otro, creo que es lo que soy, se genera una alteración en la realidad. Lo importante es que nuestros chicos sepan bien qué es lo que debe ser y qué es lo real y lo correcto, independientemente de lo que diga el resto. Bueno, la verdad que se han dicho muchísimas cosas, todas muy interesantes, pero yo quiero ir cerrando el tema. Quiero que cada uno de su pensamiento, de su mirada, se comprometa con este tema que es tan importante. Y yo la verdad que quiero agradecerles, ¿no? Agradecerles muy especialmente porque no siempre la gente tiene el compromiso de animarse de hablar de estos temas, ¿no? De llevarlos a la realidad, de bajarlos, que aquí en nuestro pueblo también pasa, no solamente en las ciudades o en los canales diferentes del país donde se habla en estas temáticas, sino que aquí en un pueblo también pasa, también ocurre y también nos ocupamos.
como hoy. Tal cual. Así que bueno, no sé quién quiere empezar a cerrar un poquito el tema, algo breve como para ir cerrando. Más o menos, además, tomando también lo que han dicho mis compañeros, yo me quedo con varias palabras. En primer lugar, la necesidad de escuchar, ¿sí? Primero que nada, escuchar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, darles credibilidad en lo que están diciendo, porque ellos sienten, ellos realmente tienen esta capacidad de denuncia, ¿sí? De lo que están pasando, lo que le está pasando por dentro o por fuera también. Y desde la escuela poder tomar medidas siempre integrales, ¿sí? Que impliquen no solamente una medida disciplinaria, una medida aislada que quede, ¿no? Solamente en ese momento, sino que realmente puedan participar tanto los alumnos, la familia, como bueno, todos los docentes, preceptores, toda la comunidad educativa, frente a soluciones que impliquen un desarrollo integral para el niño, el bienestar, su paz, su crecimiento, ¿no? Todo lo que lo ayude a crecer, principalmente escuchándolos. ¿Sí? Gracias, Ania. Bueno, ella se centró en la escuela, me parece fabuloso. Yo me voy a centrar en la casa y en la familia, que me parece que es el origen de todo. Tenemos que dedicarle tiempo de calidad a nuestros chicos. Tenemos que enseñarles los valores, lo correcto, lo que debe ser. Tenemos que educar en integridad. Tenemos que hacer un esfuerzo, por lo menos por ellos, que van a ser los que definan un poco el futuro de lo que pase con nuestro mundo, ¿no? Con nuestro planeta. Creo que tenemos que centrarnos como padres, ponernos la camiseta, educarlos y bueno, generar empatía, desarrollar empatía. Mauro. Bueno, un poco más agregar a lo que dijeron mis compañeras, que el bullying existe. Y bueno, hay que encararlo, hablar como dicen en la familia, en la escuela, y quizás tratando de hablar o hablando vamos a evitar algo, ¿no? Algún problema chiquito o algún problema grande. Entonces me parece que el bullying está instalado, hablar el tema, que vamos a evitar seguramente algo feo. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su participación, por su compromiso, por aceptar esta temática. Seguramente en otras oportunidades más vamos a seguir invitándolos, así que bueno, quiero agradecerles muy especialmente. Inquietos TV tiene un pequeño obsequio para ustedes que se lo vamos a entregar, porque de alguna manera tenemos que agradecer la participación de todos ustedes. Así que bueno, un pequeño anotador, muchísimas gracias. Un hermoso anotador. Gracias por la participación. Y yo simplemente me voy a ir con algo, la verdad, que para el pensamiento de cada uno, ¿no? Cuando decidimos comprometernos, y en cada uno de los debates lo hacemos, más que todo Gaby, quien está a cargo de la producción y la dirección, pensamos en las necesidades, en lo que le hace falta al otro, en qué podemos aportar, en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar. Simplemente es un pequeño granito de arena para un montón de problemáticas que existen en nuestro pueblo, que tenemos ganas de seguir ocupándonos, que cuando tiramos alguna idea de hacer un debate, un montón de gente nos da ideas para hacer, para sumar, para que nuestro compromiso desde aquí, por pequeño que sea, sume. Y lo vamos a seguir haciendo, y te vamos a seguir llamando, y te vamos a seguir invitando para que vos también seas parte de esto, que genera un pequeño cambio que puede dar y brindar muchísimas oportunidades y posibilidades para que vos que estás del otro lado, si estás viviendo algo similar, te puedas acercar a un profesional, a tu profesor, a tu maestra, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, ¿por qué no? Porque toda la familia estamos involucradas en estos temas. Tenemos que cuidar, empezar de a poquito, como decían las chicas, desde los pequeños que van al jardín hasta los más grandes, haciéndoles presente que cada uno de nosotros somos personas, que tenemos corazón,
que tenemos talentos, unos para unas cosas, otros para otras. Lo importante es que no maltratemos. No maltratemos a ese ser que está al lado nuestro, que hoy puede ser nuestro compañero, el día de mañana puede ser, ¿por qué no?, tu esposa, tu marido y así. Entonces tratemos de evitar todo este tipo de agresión, tratemos de sumar voluntades, de ser solidarios, de tener cariño, de tener afecto, de tender una mano, ¿por qué no? Todas son pequeñas ideas que te tiramos desde aquí y que nosotros desde este programa, desde Inquietos TV, queremos seguir haciendo. Sumar un granito de arena. Te agradezco a vos que estás del otro lado, agradezco a Anita, a Ivana, a Gonzalo, a Juan Pablo, a Gabriela, a todos quienes hacemos posible este programa, a estos profesionales maravillosos. Aña, muchísimas gracias. Mariana, gracias. Mauro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nosotros nos vamos. Nos vamos con las ganas de seguir haciendo mucho más Inquieto, nos vamos con las ganas de que sigas participando, de que sigas sumándote semana tras semana a este programa que amamos muchísimo. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao.